Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristian, bienvenidos a mi canal y el día de hoy les traigo el audiolibro de Piensa y llega a ser rico de Napoleon Hill. Como primera parte mostraré el preámbulo del editor y la introducción del autor. Posteriormente continuaremos con los capítulos hasta terminar el libro. Ok, comenzamos. Breve preámbulo del editor. Esta obra le brinda a usted un plan ya experimentado para enriquecer a los hombres. Le indica exactamente cómo emplearlo y casi le obliga a ponerlo en práctica desde este momento. ¿Cuáles son los efectos que hacen a un hombre avanzar durante toda su vida, alcanzando los logros, ganando dinero y multiplicando su riqueza y su felicidad, mientras que otros jamás da un paso hacia adelante? ¿Cuáles son los factores que proporcionan a un hombre gran poder personal, mientras que otros se queda en la oscuridad? ¿Qué es lo que impulsa a un hombre a ver su camino a través de cualquier problema, a encontrar sus senderos por entre los más grandes obstáculos de la vida para haber hecho en realidad sus más anhelados sueños, en tanto que otro hombre lucha, fracasa y no termina en ninguna parte? Hace años, Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos del mundo, le reveló el gran secreto de su éxito a Napoleon Hill. Carnegie confió a Hill la misión de averiguar de qué manera hacían uso los demás hombres y mujeres del secreto, que estudiase sus métodos y que elaborase un método sencillo que fuera susceptible de ser lanzado al mundo como plan maestro. Piensa y llega a ser rico, revela el secreto y facilita el plan. Este libro le impresionará profundamente a causa de su poder para transformar la vida. Muy pronto conocerá usted por qué ciertas personas obtienen grandes sumas de dinero y felicidad, porque usted también será una de ellas. Prefacio. En todos los capítulos de este libro menciona el secreto que ha hecho la fortuna de cientos de hombres extraordinariamente ricos, hombres a quienes he analizado cuidadosamente durante un largo periodo de años. El presente libro contiene el secreto, un secreto puesto en práctica por miles de personas en casi todos los caminos de la vida. Fue idea del señor Carnegie el que la fórmula mágica que le proporcionó a él una estupenda fortuna debía colocarse al alcance de la gente que no disponiese de tiempo para investigar cómo los hombres obtienen dinero, y también tenía la esperanza de que yo pudiera probar y demostrar la seguridad de la fórmula mediante la experiencia de los hombres y mujeres de todas las clases. Él sostenía que la fórmula debía ser enseñada en las escuelas públicas y colegios y expresó la opinión de que si se enseñaba y explicaba debidamente revolucionaría todo el sistema de educación en tal manera que el tiempo a transcurrir en las escuelas podría reducirse a la mitad. Auténticas historias demuestran el sorprendente poder del secreto. Otros emplearon el secreto para conseguir la armonía en sus hogares. Un clérigo lo usó con tanta eficiencia que le produjo unos ingresos superiores a los $75,000 al año. Las demás historias se irán relatando a lo largo del libro. El secreto al que me refiero se menciona no menos de 100 veces en el libro. No se nombra directamente, ya que parece causar mal efecto si simplemente se descubre y queda a la vista para que lo recojan aquellos que están preparados para buscarlo. A eso se debe que el señor Carnegie me lo fuera revelando tan calmosamente y sin indicarme su nombre específico. El secreto conversa con aquellos que lo escuchan. Si usted está dispuesto a emplearlo, lo reconocerá por primera vez en cada capítulo. Me gustaría enormemente tener el privilegio de decirle a usted cómo lo conocerá si se haya dispuesto a recibirlo. Bien, por ello, le privará en gran parte de los beneficios que obtendrá cuando haga el descubrimiento por su propia cuenta. Si en algún momento usted se desanima, si ha tenido dificultades que vencer y si le han arrancado el alma de cuajo, si usted ha luchado y fracasado, si siempre se ha visto en desventaja a causa de una enfermedad o sufrimiento físico, recuerde que la fórmula de Carnegie es el oasis que se alza en el desierto de la esperanza perdida que usted está buscando durante tanto tiempo. Una cosa peculiar que rodea a este secreto es que aquellos que una vez lo adquieren y lo utilizan se sienten a sí mismos literalmente impulsados hacia el éxito. Si usted pone esto en duda, preste atención a los nombres de aquellos que lo han utilizado allí donde quiera se menciona. Compruebe usted mismo sus antecedentes y se convencerá. No existe otra cosa semejante a dar algo por nada. El secreto al que me refiero no puede adquirirse sin un precio, aun cuando este sea muy inferior a su valor. No podrá adquirirse a ningún precio por aquellos que no lo busquen intencionalmente. No puede regularse ni tampoco puede comprarse con dinero por la sencilla razón de que está formulado de dos partes y una de ellas se halla en posesión de quienes estén dispuestos a obtenerlo. El secreto sirve perfectamente a todos los que están dispuestos a recibirlo. La educación nada tiene que ver con ello. Las historias presentadas en este libro lo convencerán de que la riqueza no está fuera de su alcance, que usted puede ser lo que desea ser y que el dinero, la fama y el reconocimiento y la felicidad pueden pertenecer a todos cuando se hayan dispuestos y decididos a posicionarse de ellos. Dentro de la lista de personajes que admitieron haber hecho su uso con la fórmula del señor Carnegie están Henry Ford, John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, Albert Hubbard, Dr. Alexander
Alexander Graham Bell, J.G. Chaplin, senador J. Randolph, entre otros. Estos nombres representan solo una pequeña fracción de los cientos de americanos bien conocidos cuyas conquistas, tanto financieras como de otro tipo, demuestran que aquellos que comprueban y aplican el secreto de Carnegie logran un gran propósito en su vida. No he conocido todavía a nadie que, deseando utilizar el secreto, no haya alcanzado un éxito notable en el terreno por el elegido. Tampoco he conocido nunca a ninguna persona que se haya distinguido entre algún terreno o haya acumulado riqueza de cierta consideración y que no haya estado en posesión del secreto. En todos estos hechos, saco la conclusión de que el secreto es más importante como parte del conocimiento esencial de la autodeterminación que cualquier ventaja que uno pueda tener mediante lo que popularmente se denomina educación. Pronto como aparezca el secreto, usted lo reconocerá inmediatamente. Si lo recibe en el primer capítulo o en el último, deténgase un momento cuando se presente y haga un brindis, pues ese momento marcará el cambio más importante en toda su vida. Recuerde también que el libro se relaciona con los hechos concretos y no con la ficción, y que su propósito es brindar una gran verdad universal a quienes estén dispuestos a aprender de lo que ha de hacer y cómo hacer. Bien, experimentará el necesario estímulo para comenzar. Y como palabra final para la preparación, antes de que comience usted a leer el libro, puedo brindarle una buena sugerencia, o más bien digamos, pista mediante el cual se podrá reconocer el secreto del señor Carnegie. Es esta: todo logro, toda riqueza ganada han tenido sus comienzos en una idea. Si usted está preparado para recoger el secreto, ya posee usted la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad en el momento que llegue a su mente. Los pensamientos son cosas. La fuerza que señala el éxito es la fuerza de su mente. ¿Cómo obligar a la vida a decir sí en lugar de no a sus planes y ambiciones? Primero que nada, ciertamente los pensamientos son cosas, y cosas muy poderosas cuando están mezclados con firmeza de propósito, perseverancia y un ardiente deseo de traducir todo ello en riqueza u otros objetivos materiales. Para esto hay que entender que los hombres meditan y se hacen ricos. En este caso en particular tenemos el ejemplo de Edwin Sevart, quien tenía como principal propósito definido ser socio de Thomas Alva Edison. Cabe aclarar que él quería trabajar con Edison y no para él. Se dice que cuando el pensamiento llegó por primera vez a la mente de Barnes, no se encontraba en posición de actuar directamente. Como toda persona, tenía dificultades para llevar sus metas y ambiciones adelante, y eran estas dos. Número 1, no conocía a Edison, y número 2, no tenía dinero, ni siquiera para pagar el boleto del tren hasta East Oregon, New Jersey. Estas dificultades eran suficientes como para desanimar a la mayoría de las personas a llevar a la práctica su deseo. Pero sucedía que el deseo de Barnes no era un deseo ordinario. Buscó la manera de cómo llegar hasta donde se encontraba Edison y se presentó personalmente en su laboratorio, y le anunció lisa y llanamente que se había presentado allí para ser socio de él, a lo cual el mismo Edison añadió años más tarde: se hallaba de pie ante mí y tenía todo el aspecto de un vagabundo corriente, pero había algo en la expresión de su rostro que daba la impresión de que estaba firmemente decidido a conseguir lo que buscaba. Yo había aprendido que cuando una persona realmente desea una cosa tan profundamente, está dispuesta a apostar todo su futuro contra una simple vuelta de la rueda para alcanzarla, es seguro que esa persona siempre gana. Por eso le concedí la oportunidad que buscaba, porque vi que estaba decidida a resistir hasta alcanzar el éxito. Capaz el aspecto de Barnes no fue lo que le concedió la oportunidad que tanto buscaba, ya que estaba en contra de él totalmente. En realidad fue lo que meditaba. Barnes no fue socio de Edison a la primera. Consiguió entrar a trabajar a las oficinas del inventor ganando un salario normal. Transcurrieron los meses sin que aparentemente nada importante sucediera en el plano físico, pero sí estaba sucediendo algo importante en la mente de Barnes, y la cosa era sencilla: se intensificaba constantemente su deseo de llegar a ser socio de Edison. Los psicólogos han dicho correctamente que cuando uno está dispuesto a hacer una cosa, se nota hasta en su aspecto físico. Barnes estaba 100% comprometido con ser socio de Edison y mantenía su idea viva día a día hasta que la viera en su realidad. Lo más importante fue que Barnes nunca se dijo a sí mismo: bueno, ¿y ahora qué? Supongo que algún día cambiaré de idea y me conformaré con un buen empleo de vendedor. Sin embargo, lo que sí se decía era: vine aquí para ser socio industrial de Edison y llegaré a serlo aunque me muera en el empeño. Y aquí un ejemplo de cuán diferentes hubieran sido las historias que nos relatarían los hombres si adoptaran propósitos firmes y se ciñesen a tales propósitos hasta que llegaran a convertirse en una obsesión. La claridad de propósitos es el factor fundamental que le ayudó a Barnes a barrer toda posición y concederle la oportunidad que estaba buscando. La oportunidad llegó por la puerta trasera, de manera muy diferente a la que Barnes estaba esperando. Ese es uno de los trucos de la oportunidad. Suele llegar por la puerta trasera y en general disfrazada en forma de desgracia o derrota temporal. Quizás esa es la razón por la cual muchísimas personas fracasan en reconocer. Edison había perfeccionado un nuevo dispositivo para oficinas llamado máquina dictadora de Edison. Sus vendedores no estaban muy entusiasmados con la nueva máquina, no creían que pudiera venderse sin realizar grandes esfuerzos. Barnes sabía que podía vender la máquina dictadora de Edison, se lo sugirió al propio Edison y pronto tuvo su oportunidad. Vendió la máquina con tanto éxito que Edison le firmó un contrato para distribuirla por toda la nación. Aparte de esta asociación comercial, Barnes se hizo rico. También logró algo infinitamente más grande: demostró que uno realmente puede meditar y hacerse rico. Del cuento anterior podemos concluir que un intangible y
impulso del pensamiento puede traducirse en recompensas materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Partners literalmente pensó en sí mismo como socio de Edison, pensó en sí mismo como poseedor de una enorme fortuna, no tenía nada para empezar excepto la capacidad de saber lo que quería y la determinación de ceñirse a su deseo hasta conseguir. El hombre que abandonó demasiado pronto. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno es derrotado temporalmente. Creo que las personas son culpables de esto en uno u otro momento de su vida. Un tío de R.U. Darby se sintió envenenado por la fiebre del oro, en la época en que se habían extendido por toda la nación esa epidemia, y así partió hacia el oeste simplemente con el objetivo de cavar y hacerse rico. Nunca había oído el dicho: se ha extraído mucho más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Registró una parcela de tierra y comenzó a trabajar con pico y pala. Tras semana de arduo trabajo fue recompensado con el descubrimiento del brillante material. Como necesitaba maquinaria para llevar el mineral a la superficie, con total calma subió y cubrió la mina, y se regresó a Wilkesburg, Maryland, donde le comunicó a sus familiares y a sus amigos su gran descubrimiento. Entre todos reunieron el dinero para la adquisición de la maquinaria que se necesitaba e inmediatamente la enviaron por vía marítima. Darby y su tío volvieron a la mina para trabajar en ella. La primera vagoneta del mineral se extrajo por fin y se mandó a fundir. Inmediatamente quedó demostrado que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Unas cuantas vagonetas más aclararían las dudas. Luego llegarían los grandes beneficios. Los taladros descendieron y las esperanzas de Darby y su tío subieron. Entonces sucedió algo. La venta de oro había desaparecido. Había llegado el final del arco iris y el oro ya no estaba allí. Continuaron trabajando desesperadamente, intentaron hallar una nueva veta de oro, pero sin el menor éxito posible. Finalmente decidieron abandonar la empresa. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos cientos de dólares y tomaron el tren de regreso a casa. El hombre que acababa de adquirir toda la maquinaria llamó a un ingeniero en minas para que estudiase aquella mina ya abandonada y realizara los cálculos. El ingeniero informó que el proyecto había fracasado porque sus propietarios no estaban familiarizados con las fallas geológicas. Sus cálculos demostraron que la veta de oro tenía que encontrarse justamente a una distancia de 3 pies de donde Darby había detenido su labor, y allí fue exactamente donde se volvió a encontrar la veta. El hombre ganó millones de dólares con aquella mina porque tuvo la prudencia de solicitar consejo a un experto antes de abandonar la partida. Éxito dando un paso más allá de la derrota. Bastante tiempo después de que el señor Darby se recuperase de su pérdida, muchas veces fue cuando hizo el descubrimiento de que el deseo puede transformarse en oro. Ese descubrimiento le llegó cuando se dedicó a vender pólizas de seguro de vida, recordando que había perdido una fortuna por haberse detenido a 3 pies de distancia del oro. Darby aprovechó la experiencia en su nuevo lugar de trabajo diciéndose a sí mismo: me detuve a 3 pies del oro, pero jamás me detendré cuando los hombres digan que no ante la venta de una póliza. Darby se convirtió muy pronto en uno de los pocos hombres que vendían más de $1 millón en pólizas de seguros anualmente. Debía su testarudez a la lección que había aprendido con su debilidad en el negocio de la minería. Antes de que el éxito llegue a la vida de un hombre, es seguro que ha de encontrarse con muchas derrotas temporales y quizás hasta con un buen golpe de fracaso de importancia. Cuando la derrota abruma a un hombre, la actitud más lógica y más fácil es abandonar. Y eso es exactamente lo que hace la mayoría de los hombres. Más de 500 hombres de los de más éxito de Norteamérica han declarado al autor de este libro que su mayor éxito lo obtuvieron siempre al dar un paso más allá del punto de la derrota. El fracaso es un bromista que posee un agudo sentido de la ironía. Le divierte colocar zancadillas cuando uno está a punto de alcanzar el éxito. La niña que dominó a un hombre. El señor Darby en una ocasión tuvo la oportunidad de presenciar que el no significa necesariamente no. Una tarde estaba ayudando a su tío a moler trigo en un viejo molino. El tío era dueño de una granja grande en la que vivía un cierto número de obreros agrícolas de color. La puerta se abrió suavemente y entró una niña negra, hija de un arrendatario. La pequeña atravesó el umbral de la puerta y luego permaneció inmóvil. El tío alzó la cabeza, vio a la niña y le habló un tanto rudamente. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó. Tímidamente la niña respondió: mi mamá dice que me dé 50 centavos. Nada de eso, replicó el tío. Y ahora vete. Sí, señor, murmuró la pequeña, pero no se movió de su sitio. El tío de Darby continuó en su trabajo tan entretenidamente que no prestó mucha atención a la pequeña, que aún no se había ido. Cuando volvió a alzar la cabeza y la vio, le gritó: te dije que te fueras a tu casa, ahora vete o te daré unos azotes. La niña replicó: sí, señor, pero no hizo el menor movimiento para marcharse. El tío dejó caer al suelo un saco de granos que estaba a punto de verter en la tolva, asió la duela del barril y se acercó amenazadoramente a la niña, con una expresión en el rostro que denotaba su mal humor. Darby contuvo la respiración ya que pensó que iba a ser testigo de una brutalidad porque su tío tenía un temperamento exclusivamente fogoso. Cuando llegó donde se hallaba la pequeña, esta avanzó unos pasos, le miró a los ojos y chilló con todas sus fuerzas: mi mamá ha de tener esos 50 centavos. Se detuvo, miró a la niña durante un minuto y lentamente dejó la duela en el suelo, introdujo una mano en el bolsillo y extrajo $1/2 que entregó a la niña. La pequeña cogió el dinero y lentamente retrocedió hasta la puerta sin apartar los ojos del hombre al que acababa de conquistar, de vencer. Una vez que la niña se fue, el tío se sentó sobre el cajón y por una ventana miró a la lejanía
permanecía durante más de 10 minutos silenciosamente. Estaba terriblemente asombrado del vapuleo que acababa de recibir. El señor Darby también estaba reflexionando. Era la primera vez que a su tío lo habían vapuleado de esa manera, y mucho menos una niña de color pequeña dominar deliberadamente a una persona adulta y blanca. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué es lo que le había ocurrido a su tío para que perdiese de repente su normal fiereza y se convirtiera en un manso cordero? ¿Qué extraño poder emanaba de aquella pequeña niña para adueñarse de la situación? Estas y muchas más preguntas pasaron por la mente de Darby, pero no encontró respuesta hasta años más tarde, cuando realizó y relató el hecho. Y cosa curiosa, la historia de esta experiencia poco corriente fue referido al autor de este libro en aquel viejo molino, el mismo lugar donde el tío recibiría su vapuleo. Mientras estábamos en aquel viejo molino y ya oxidado, el señor Darby repitió la historia de aquella conquista tan poco usual y terminó preguntando: ¿qué deduce usted de eso? ¿Qué extraño poder empleó aquella niña para vapulear a mi tío en forma tan completa? La respuesta a estas preguntas se hallan en los principios que se exponen en este libro. La respuesta es total y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y utilice las mismas fuerzas a que recurrió aquella niña. Manténgase usted alerta y observará cuál fue exactamente la fuerza que acudió a aquella niña. En los próximos capítulos la verá. En algún lugar de este libro hallará usted una idea que estimulará sus cualidades receptivas y pondrá a su disposición para su beneficio idéntica e irresistible fuerza. Puede que usted repare en esta en el primer capítulo o en cualquier otro. Puede llegar hasta usted en forma de una sencilla idea, o es posible que aparezca como un plan de propósito, y como no, es muy posible asimismo que le haga recordar sus pasadas experiencias de fracaso y aflore a la superficie alguna lección mediante la cual recuerda todo aquello que percibió en la derrota. El señor Darby dijo: cada vez que un presunto cliente trataba de despedirse sin comprarme, me acordaba de aquella pequeña con sus ojos brillantes por el desafío y me decía a mí mismo: tengo que vender esa póliza. Y le aseguro a usted que el tanto por ciento más brillante de ventas que he hecho en estos años ha sido precisamente cuando los clientes dijeron que no. Recordaba también su error de cuando abandonó la empresa a 3 pies de distancia del otro. Pero aquella experiencia, añadió, fue una auténtica bendición para mí. Siempre creí que el dicho "no hay mal que por bien no venga" era algo muy significativo. Aquella experiencia me enseñó a insistir y en persistir. Las experiencias del señor Darby eran sencillas, pero eran las respuestas que necesitaba en su vida. Pero, ¿qué hay con el hombre que no tiene tiempo ni inclinación a analizar los fracasos para buscar conocimientos que le lleven a alcanzar el éxito? ¿Cómo y dónde ha de tener el arte de convertir la derrota en escalones que le enfrenten a las oportunidades? Bueno, pues este libro se escribió para responder a esas preguntas. Con una profunda idea, usted puede lograr el éxito. Las respuestas a las preguntas anteriores exigen una descripción de 13 principios, pero recuerde leer que la respuesta que usted pueda estar buscando a tales preguntas formuladas sobre la extrañeza de la vida pueden hallarse en su propia mente, a través de alguna idea, plan o propósito que pueda surgir en su cerebro al leer. Una buena idea que tenga profundidad es todo cuanto uno necesita para llegar a alcanzar el éxito. Los principios que se describen en este libro contienen formas y medios de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante en nuestra aproximación a la descripción de tales principios, creemos que tiene usted absoluto derecho a que se le haga esta importante sugerencia. Cuando las riquezas comienzan a llegar, lo hacen tan rápidamente, con tal abundancia, que uno se pregunta dónde han estado ocultas durante los últimos años. Esta es sin duda una declaración asombrosa, mucho más cuando recordamos la creencia popular que asegura que la riqueza va a pasar solamente a manos de aquellos que trabajan duro y largamente. Cuando usted comience a meditar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza por un estado mental en el que prevalece la determinación de propósito con muy poco trabajo o ninguno. Usted y todas las demás personas deben interesarse por saber cómo adquirir ese estado mental de atraer la riqueza. He pasado 20 años investigando esto porque deseaba saber cómo los hombres ricos llegaban a tal estado mental. Observe usted atentamente tan pronto como domine los principios de esta filosofía y comienza a seguir las instrucciones para aplicar aquellos principios. Su estado financiero comenzará a mejorar y todo cuanto toque se transformará en valores que redundarán en un principio beneficioso para usted. Imposible, nada de eso. Una de las debilidades de la humanidad es la normal familiaridad del hombre con la palabra imposible. El hombre conoce todas las reglas que no surtirán efecto, conoce todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro ha sido escrito por aquellos que buscan las reglas que han conducido al éxito, en otros que han dispuesto y apostado a esas reglas. El éxito lo obtienen aquellos que están seguros de él. El fracaso abruma a aquellos que independientemente admiten dejarse aplastar por el desfallecimiento. Otra debilidad normal en mucha gente es el hábito de medir todas las cosas y a todo el mundo por sus propias impresiones y creencias. Algunas personas que lean esto creerán que no se puede meditar y hacerse rico porque sus hábitos de pensamiento se han inclinado a la pobreza, deseos, fracasos y derrotas. Estas personas me recuerdan a un prominente chino que llegó a América para instruirse de acuerdo con las normas americanas. Muy pronto ingresó a la Universidad de Chicago. Un día el presidente Harper encontró al citado joven oriental en los terrenos de juego de la universidad, se detuvo a charlar con él durante unos minutos y luego le preguntó qué era lo que más le había impresionado de las características
becas del pueblo americano. Bien, replicó el estudiante, la rara inclinación de sus ojos. Sus ojos están desviados. ¿Y qué es lo que nosotros decimos acerca de los chinos? Nos negamos a creer en aquello que no comprendemos. Estúpidamente creemos que nuestras propias limitaciones son las adecuadas medidas de la limitación. Seguro que los ojos de los orientales son sesgados oblicuos, porque no son iguales a los nuestros. Lo quiero y lo consigo. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, optó por construir un dispositivo en el que fuesen fundidos los 8 cilindros en un solo bloque, y así dio instrucciones a sus ingenieros para que dieran tal motor y lo diseñaran. Y efectivamente se realizaron los planos sobre el papel, claro está, pero los ingenieros vinieron al unísono en que era completamente imposible fundir en una sola pieza un bloque con 8 cilindros. Ford dijo, de todas formas fabrica, pero es imposible, replicaron ellos. Adelante, ordenó Ford, y dedíquense a esa labor hasta que logren el éxito sin importarles el tiempo que pueda tardar. Los ingenieros siguieron adelante, no les quedaba más remedio que hacerlo si así deseaban seguir perteneciendo a la Ford. Transcurrieron 6 meses y nada sucedió, pasaron otros 6 y la cosa seguía igual. Los ingenieros probaron todo plan posible para ejecutar las órdenes de Ford, pero no hacían más que tropezar con la palabra imposible. Al final de aquel año, Ford se reunió con todos sus ingenieros y nuevamente le informó que no había forma alguna humanamente posible de llevar a cabo sus deseos. Aún así, replicó Ford, les ruego que prosigan con sus esfuerzos, quiero ese bloque. Le obedecieron y entonces, como respondiendo a un golpe de varita mágica, se descubrió el secreto. La fuerte determinación de Ford había vencido aún más. Puede que la historia que acontece no se describe aquí con absoluta exactitud en cuanto se refiere al tiempo, pero sí correctamente su suma y su sustancia. Usted que desea meditar y hacerse rico, deduja de ella el secreto de los millones de Ford. Si puede naturalmente hacerlo, no tendría que buscar mucho ni tampoco ir muy lejos para hacerlo así. Henry Ford fue un hombre de éxito porque comprendió y aplicó los principios del mismo. Uno de estos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerde usted que esta historia de Ford, a medida que usted vaya leyendo y escoja las líneas en las que ha descrito el secreto de su maravilloso éxito. Si puede usted hacer esto, si es capaz de colocar su dedo índice sobre el particular grupo de principios que hicieron rico Ford, podrá igualar a los logros de aquel hombre en todo campo para él que esté especialmente dotado. Un poeta vio la verdad. Cuando Handley escribió las proféticas líneas, soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma, debía habernos informado que todos somos el dueño de nuestro destino y capitanes de nuestras almas, porque tenemos el poder de denominar nuestros pensamientos y dominarlos. Debió habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que sostenemos en la mente, y este magnetismo atrae a la fuerza a la gente y a las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debió habernos dicho también que antes de que podamos acumular riqueza en gran abundancia, debemos magnetizar nuestras mentes con un intenso deseo hacia la riqueza. Debemos llegar a ser conscientes monetariamente hasta que ese deseo por el dinero nos impulse a establecer planes definidos para adquirir. Pero al ser poeta y no filósofo, Handley se contentó con establecer una gran verdad en forma poética, dejando a sus seguidores que interpretasen el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco la verdad ha ido apareciendo por sí sola hasta que se ha evidenciado el que los principios descritos de este libro guardan el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Un joven ve su destino. Ahora ya estamos preparados para examinar el primero de estos éxitos. El éxito necesario mantener el espíritu receptivo y recordar. A medida que se vaya leyendo que no son invención de ningún hombre, los principios han estado excelentes resultados a muchos hombres. Usted también puede utilizarlos para su propio beneficio y descubrirá que es cosa fácil hacerlo así. Hace algunos años pronuncié el discurso de comienzo del curso en el colegio de Salens de West Virginia. Destaqué el principio que se describe en el capítulo y lo hice con tanta intensidad que uno de los miembros de la clase se lo apropió definitivamente e hizo de él parte de su filosofía personal. El joven llegó a ser miembro del Congreso y factor importancial en la administración de Franklin D. Roosevelt. Me escribió una carta que instituía tan claramente su opinión sobre el principio del siguiente capítulo que decidí publicar la misiva como introducción a tal capítulo. Le dará a usted una idea de la recompensa que puede esperar. Mi querido Napoleón, mis servicios como miembro del Congreso me han proporcionado cierta perspicacia y comprensión de los problemas de hombres y mujeres, y así escribo estas líneas para brindar una sugerencia que espero pueda servir de ayuda a miles de meritorias personas. En el año 1922 usted pronunció un discurso de comienzo de curso en el Salem College cuando yo era miembro de una clase. En aquel discurso fijó usted en mi mente una idea que ha sido responsable de la oportunidad que ahora disfruto de servir a los habitantes de mi país, y que asimismo serán responsables de todo éxito que yo pueda alcanzar en mi carrera. Recuerdo cuando aún así fue ayer la maravillosa descripción que usted hizo del método empleado por Henry
Henry Ford, poseyendo en aquel entonces muy poca cultura, sin $1, sin amigos influyentes y sin embargo elevándose en poco tiempo a gran altura. En tal ocasión, yo decidí que algún día llegaría a ocupar un cargo de importancia, fuesen cuales fuesen las dificultades que tuviera que vencer. Miles de jóvenes terminan sus estudios en este año y dentro de los próximos años. Cada uno de ellos debe buscar el mensaje de estímulo práctico que yo recibí de usted. Querrán saber hacia dónde caminar, qué hacer, cómo empezar a vivir. Usted puede decírselos porque usted ha resuelto o ha ayudado a resolver los problemas de infinidad de personas. Hay miles de personas de América hoy en día a quienes les hubiera gustado saber cómo convertir sus ideas en dinero y son personas que deben comenzar arañando el camino sin financiación alguna y sin apoyo de ninguna clase. Si hay alguien que pueda ayudarlos, ese alguien es usted. Si publica usted el libro, me gustaría poseer el primer ejemplar que salga personalmente autografiado por usted. Con mis mejores deseos, sinceramente suyo, Jennings Randolph. 35 años después de haber pronunciado yo aquel discurso, constituyó un gran placer para mí volver al Salem College en el año 1957 a fin de pronunciar otro en la apertura de curso del bachillerato. En aquellos días recibí el gran honorario de doctor de licenciatura del Salem College. Desde el año 1922 siempre observé cómo Jennings Randolph iba ascendiendo los primeros puestos ejecutivos de la nación como un gran orador y magnífico senador de Estados Unidos de West Virginia. Puntos importantes que recordar. Al igual que Edwin C. Barnes, cualquier hombre puede ir mal vestido y sin llevar un solo centavo en el bolsillo, y aún así sus ardientes deseos pueden proporcionarle la oportunidad de su vida. 2. Cuando más trabaje usted en la verdadera dirección, más se acercará del éxito. Demasiados hombres abandonan cuando están a punto de alcanzar su meta y dejan para que otros las consigan. 3. El propósito es la piedra de toque de cualquier logro, ya sea grande o pequeño. Un hombre fuerte puede resultar derrotado por una niña que tenga un propósito en su mente. Dirige usted bien sus hábitos de pensamientos hacia el significado de su labor y muy a menudo podrá lograr lo que parece imposible. Igual que Henry Ford, usted puede transmitir su propia fe y perseverancia a otros y hacer que hagan bien lo imposible. Cualquier cosa que pueda concebir y creer la mente humana podrá concebirse. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? En la historia de Barnes aprendimos a pensar y a hacernos ricos, primeramente en nuestra mente y luego en el plano material, y que todas las oportunidades a veces pueden llegar por la puerta trasera. En la historia de Darby aprendimos que nunca hay que darse por vencido en el camino hacia nuestras metas, por más desafiantes y fuertes que estos se puedan colocar. No podemos rendirnos a 3 pies de nuestros sueños y que no sabemos qué hacer, siempre hay que buscar ayuda o un consejo sabio de alguien. Además de eso, también aprendimos que no necesariamente significa no. En la historia de Ford aprendimos el principio de la determinación de propósitos que hay que tener cuando se tiene un objetivo claro, y además de eso aprendimos las bellas lecciones de lo que son el poder de la paciencia, deseo, trabajo continuo y resultados. Y antes que nada, primero debemos magnetizar nuestra mente con pensamientos de abundancia y que todos sean dominantes. Hay que ser conscientes monetariamente y que para lograrlo hay 13 pasos que nos conducirán al éxito y usted puede aplicarlos en su propio beneficio y como usted quiere. Recuerde también que cualquier cosa que pueda concebir y creer la mente humana podrá conseguirse. Gracias por ver, recuerda suscribirte y sigue escuchando para la segunda parte.